economista de Milei, tiró bombazo económico. Jan, averiguás y ves qué fue lo que más aumentó en el 2025. Bueno, fueron los metales preciosos. Okay. Y dentro de eso, obviamente, el oro, la plata, el paladio, todo. Pero el oro aumentó 65% el año pasado, pero 65. viene aumentando ya desde el año 2023. Es uno de los activos que uno puede tener. Es difícil tener oro, porque en realidad hay que tener un certificado, se compra, hay que tener el oro cotiza lo que se llama la onza Troy en el mercado de Nueva York. Para entender, una onza Troy tiene aproximadamente 31,3 gramos, y uno tiene ese certificado y obviamente no es que tenga las barras o los lingotes de oro en su casa, ¿no? Pero aumentó 65%. Pero la plata aumentó 150%. ¿Qué pasó hoy con el oro? Llegó al récord mundial histórico, porque prácticamente el valor de la onza llegó hoy a los $4.500 en el mercado de Nueva York. Un pico que obviamente no se registró nunca, es la mayor cotización desde que viene cotizando desde el año 79 en los mercados mundiales. En este caso, en lo que se diversifica en cuanto a inversiones y demás, ¿se ve un indicio de que haya grandes operadores moviendo el precio del oro o por ahora no? No, bueno, o sea, lo que ha pasado es que gran parte desde el 2023 en adelante, frente a una situación de tasas de interés muy bajas, empezaron a aparecer digamos, demandas de este tipo de activo físico, y el oro, de alguna manera, para entender un poco, en el 2023 subió aproximadamente un 10%, en el 2024 subió 25%, y en el 2025 sube prácticamente 65%. Hablando de este tema y de muchos otros más, ahora sí abro la mesa. David, gracias por venir. María, lo mismo. María Castiglione y David Miazo, ya los conocen, siempre son habituales de esta casa. María, ¿qué se puede significar con esta noticia que da Carlos, por ejemplo, en este punto en particular? Bueno, cuando los precios de los commodities y en particular de los metales suben, en parte tiene que ver con, además, una incertidumbre que también planteaba Carlos, que tiene que ver con la duda sobre algunas monedas, en particular con respecto al dólar, y cuando hay dudas sobre la performance de crecimiento económico, de cómo va a ser esa política monetaria, si Estados Unidos tiene un déficit muy grande, bueno, la discusión sobre las tarifas. Cuando hay ruido en el mundo en general, hay un refugio que es el oro, ¿no? Y eso se está viendo bastante marcado, ¿no? Un mundo que está creciendo, sigue creciendo, salvo en el COVID. Uno mira la serie de largo plazo, todos los años el mundo crece, pero está creciendo a un ritmo inferior al que hubo antes de la pandemia. Entre el 2000 y el 2019 el crecimiento global era arriba del 4% anual y ahora está en torno al 3%. Y también plantea la duda, no es el dólar y todo se refugia en el euro también genera dudas, el yen genera dudas y en definitiva se refleja cuando hay incertidumbre en una mayor demanda de algunos activos como el dólar, y eso para Argentina hoy es una buena noticia porque las inversiones en minería están empezando a aumentar fuertemente. Es uno de los rubros que mayores niveles de inversión requiere porque todavía está más verde, está muy atrasado respecto de nuestros vecinos como Chile y sobre todo Perú, que tiene un enorme peso en lo que es la actividad económica del oro y que se vio muy beneficiado con esta suba, ¿no? ¿Vos creés que las inversiones en minería durante 2026 o 2027 pueden acrecentar un poco más en la Argentina? No, ya están habiendo, han habido anuncios, ya arrancaron muchas, otras ya arrancaron un tiempo antes. Las mayores inversiones que se están anunciando en volumen, en magnitud de monto, tienen que ver con la minería. También una buena noticia es la suba del precio del litio, que ya está más desarrollado, sobre todo en el norte, sí, que había tenido una baja, y eso también es una noticia positiva en un sector que junto con la energía está teniendo un superávit comercial enorme y que la perspectiva del futuro es que eso se incremente notablemente, y es algo distintivo de otras épocas donde Argentina tenía tal vez procesos de apertura de la economía, de desregulación, de ir hacia una economía más integrada, porque en general lo que ocurría era que las inversiones iban a sectores importantes, pero no eran generadores de dólares directos. Entonces estaba la dicotomía en aumento de importaciones en el corto plazo y necesidad de que sí o sí la financiación de eso fuera a través del mercado, ¿no? De lo que se llama cuenta capital o el financiamiento, que no es ni bueno ni malo, pero obviamente es una vulnerabilidad que en este proceso que estamos viendo parece difícil que vaya a ocurrir. O sea que yo diría que es algo en ese sentido favorable lo que está ocurriendo
con los precios. En estas últimas horas, David, obviamente, si querés aportar una mirada sobre esto, pero también te quería insertar, por ejemplo, charlábamos con Carlos antes de comenzar el programa, el Premio Nobel de Economía elogió las políticas del presidente Milei, no sé si lo pudiste ver, leer. ¿Qué significa esto desde tu óptica? Bueno, y lo relaciono, si querés, también con lo que estaba conversando con el oro, porque parte de la pérdida de valor de las monedas tiene que ver mucho con la acumulación de deuda que tienen los principales países o zonas emisores de las monedas de reserva del mundo. El alto nivel de deuda en Estados Unidos, el alto nivel de deuda en Japón, el alto nivel de deuda de muchos países de la Unión Europea, que es parte de lo que genera esa duda sobre cuánto van a preservar el valor esas monedas. Nosotros estamos muy acostumbrados a hablar de la pérdida de valor del peso para comprar bienes. Bueno, acá estamos hablando de una cuestión un poquito más global. Y en ese sentido, el mundo, el mercado internacional le empieza a pedir un poco a estos países un poco de racionalidad en términos fiscales. Bueno, dejen de tener profundos déficits que profundicen el problema de deuda y que puedan generar eventualmente una crisis financiera global porque las principales monedas de reserva y de referencia a nivel mundial pierden valor, ¿no? Entonces, en ese escenario mundial es donde por ahí una parte por lo que pelea Milei en términos de superávit fiscal centralmente, más allá de toda la cuestión de la libertad, etcétera, toma cierto valor internacional en este contexto, ¿no? En un contexto durante muchas décadas se le permitió a estos países incrementar la deuda porque era una forma también en la que estos países emitían y eso se terminaba convirtiendo en reservas de los principales bancos centrales del mundo que son los que exportaban, ¿no? Crecieron las reservas de Brasil, crecieron las reservas de China, etcétera. Bueno, era lo que alimentaba el circuito mundial. Bueno, ahora eso llegó a un punto que puede significar un problema. Y ahí es donde digo, las ideas de Milei respecto al superávit ya no son solamente una cuestión de los países emergentes que estábamos obligados a cumplir algunas reglas monetarias y fiscales y los países que emiten las monedas de reserva a nivel mundial podían un poco esquivar esa regla económica básica. Ahora parece que todos deberían empezar a cumplirlas un poquito más. Carlos. Sí, hay que decir que, digamos, hay un tuit hoy del presidente de la Nación, Javier Milei. Él le denomina fenómeno barrial y dice: el ganador del Nobel de Economía 2025 elogió a Javier Milei. ¿Qué factores destacó el gobierno argentino? Y va en línea un poco con lo que decía David, que tiene que ver con lograr el superávit fiscal, estabilizar lo que tiene que ver con la moneda a través de una política cambiaria creíble. Y acá en el tema incertidumbre particular, y atando un poco lo que decía María, hoy un rumor muy fuerte, nosotros lo dijimos ayer también, de que Donald Trump, en la medida que la Reserva Federal de los Estados Unidos no le haga caso de bajar las tasas de interés, ayer repetimos, no bajó las tasas de interés de la Reserva Federal, dicen, la mayoría de los comentarios en Wall Street, que estaría dispuesto a echar al presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es Jerome Powell. Y eso generó mucha incertidumbre hoy y obviamente eso hace, como dice María, que ante tanta incertidumbre, lo que pueda pasar en Estados Unidos, en Europa, bueno, el oro es un refugio. Se refugian ahí. ¿Les puedo sumar algo? Sí, un datito de color. Para aquellos que tengan algo de oro y alguna vez pensaron en venderlo, puede ser un buen momento con estos máximos históricos. Alhajas o brillantes, parece Sí, parece que estoy haciendo la publicidad, claro, parece que está haciendo la publicidad. Pero hoy cualquier alianza, cualquier cosa, y también cuídenlos, vale mucho. Y hay que decir que se vende el gramo de oro, ¿no? El gramo de oro es lo que se vende. Uno no va a vender una onza Troy porque no tiene. Pero si vende 30 gramos de oro, para tener una idea, se hace de aproximadamente el valor que nosotros decimos. O sea que ya no vamos a hablar del rublo del dólar, sino del rublo del oro, ¿no? Bueno, en su momento con la brecha existía. Pero hoy hay mercado internacional serio y no tenés, sí, digamos, pero sí ha sido, digamos, de las inversiones del 2025, vuelvo a repetir, la plata subió 150% y el oro subió 65%. Y hoy, récord histórico. María, otro punto que siempre lo charlábamos con Carlos, pero que obviamente queremos saber tu opinión y tu mirada, es acerca de los valores del riesgo país y un poco este valor, ¿no? Que por ejemplo subió un poquito, bajó un poquito, pero siempre se mantiene. ¿Qué significa esto para la economía argentina? Bueno, obviamente todos los días oscila porque tiene que ver con la tasa implícita, que es la suma de la tasa libre de riesgo, la de Estados Unidos, y más la sobretasa, que es el riesgo país, que exigen los bonistas que compran y venden. Es algo concreto, no es abstracto. ¿Qué precio o cuál es el rendimiento mínimo que piden cualquier
inversor para comprar un bono del gobierno argentino, ¿no? Y hoy todos los bonos están rindiendo un dígito, en 9%, un poquito más de 9% anual los más caros, el resto menos. Esto es una baja muy significativa, te diría, estás comparando con lo que había en mediados de 2018. Después de ese periodo el riesgo país empezó a aumentar, tuvo picos altísimos y bueno, ese proceso de reducción se vio, digamos, marcado, sobre todo en último tiempo, a partir del resultado de las elecciones de medio término, que dieron un respaldo, por un lado, de la gente, ¿no?, con ese número de votos, sino también con un cambio en la composición del Congreso que da margen a pensar que las reformas y el principal agenda de gobierno va a poder avanzar. Y este horizonte, obviamente, implica, y lo vimos rápidamente, los mercados cómo reaccionaron, y uno de ellos es el riesgo país. Y esto es importante porque el gobierno, que tiene equilibrio fiscal, que significa que con lo que recauda paga los gastos más los intereses de la deuda, tiene que enfrentar los vencimientos de capital, que tiene un perfil de vencimientos bastante complejo, que tienen que ver con los bonos que se reestructuraron en el 2020, que se concentran en estos años, y también obviamente los vencimientos de organismos internacionales, y que todos los países del mundo lo que hacen es renovar el capital e incluso se endeudan porque tienen déficit, o sea, colocan más deuda de la que vence, es lo normal. Argentina no podía acceder a los mercados con una tasa tan alta, por eso la baja del riesgo país empieza a ser un tema muy relevante y positivo, ¿no?, que acerca a Argentina a poder renovar si quisiera ir al mercado. Por ahora el gobierno ha dicho que no necesariamente va a pagar los vencimientos colocando deuda, pero obviamente la medida que el riesgo país siga bajando lo hace más atractivo. Ale. Perdón que termine con la dulzura, pero la pregunta del millón ¿es imprescindible que se rompan los empleos, que se destruyan las empresas para que después volver, como dijo Sturzenegger o el propio Caputo? Mirá, cuando uno mira los indicadores, hay que mirar la macro y la micro y los sectores, ¿no? Lo que estás viendo es que en el agregado no es que hubo una destrucción grande de empresas o una caída del empleo. De hecho, algunos indicadores marcan que el empleo total está aumentando. El tema es que se está, digamos, consolidando lo que venía pasando hace tiempo, que es que lo que crece es el empleo independiente y el empleo informal. O el triple lo que no empleo. Crece, bueno, el triple empleo. Empleos. Lo que no Las crece, personas que antes no utilizaban su vehículo para trabajar, ahora la tienen que trabajar. Sí. La persona que antes no trabajaba su moto, ahora la tienen que trabajar. O directamente tienen que andar en bicicleta. Sí, los indicadores también marcan que en ese contexto la pobreza bajó. Es decir, tenés una dualidad en una economía que hace mucho tiempo, pues esto no es nuevo, viene estancada. De hecho, la economía no crecía desde 2011. Pero ¿no? Entonces, ¿es necesario destruir para crecer o se pueden hacer las dos cosas? En todas partes y en todos los países y en todos los momentos hay empresas que cierran y empresas que abren. Acá el punto es cómo viene la dinámica neta, digamos. Eso es algo normal en todas partes del mundo. Vos mirás las estadísticas y hay empresas que cierran, y la mayoría de las empresas que emprende un emprendedor, la mayoría fracasa y después tiene éxito. Entonces, no es que el modelo requiera. Lo que sí hay, lamentablemente, en una economía de muchos años de brecha altísima que genera muchas distorsiones, pero también, obviamente, un lugar para algún negocio que tal vez en un país normalizado no es negocio, y sí hay sectores que son perdedores y que es desafiante para aquel que le toca estar en ese lugar, ¿no? Este cambio económico tan grande que pensemos que con la brecha tenías un tipo de cambio que cuando uno lo ajusta por inflación, el tipo de cambio blue o los paralelos, que era disparatadamente alto, que era la contracara de que el enorme sobrante de pesos que había en la economía, pero como los argentinos solo accedían al oficial en intercambio comercial, el resto accedía, solamente podía comprar dólares en el paralelo, te da como un margen de protección, pero que no era sostenible. Y en el agregado perdíamos todos porque la economía caía. Entonces es difícil esa respuesta, porque es heterogéneo, hay sectores que no es que necesariamente tiene que haber desempleo, pobreza, no, de hecho los datos marcan que no está ocurriendo. Sí, el gran desafío que tiene Argentina de aquí en adelante es cómo, aprovechando la baja tasa de interés, se generan inversiones que permitan que muchos sectores dentro de los distintos rubros, por ejemplo el textil, que es uno de los que está más complicado, puedan competir y crecer en este contexto. Y hay otros sectores que tendrán que reconvertirse o pasar a otros rubros. Y bueno, obviamente esos son cambios que son difíciles, esas transiciones son difíciles. La clave es que la economía pueda seguir creciendo para justamente incorporar
aquellos que hoy están en sectores complicados. Quería hacer una aclaración con el tema del crecimiento, que es muy importante, y lo dijo María, que por primera vez, si tomamos en cuenta el año 2024 y 2025, desde el 2011, la Argentina no crece 2 años consecutivamente. Y el otro tema es que en el 2026 es probable que también la Argentina crezca. El crecimiento económico, de alguna manera, lo que genera es mayor bienestar de la población. Y obviamente, voy a salir un poco del pesimismo de Alejandro. No es pesimismo, es pregunta, nada más. Voy a contestar parte de tu pregunta. En el mundo en general, en Estados Unidos, en todos los países de Europa, así como se destruye empleo, se crea empleo. ¿Cuál es el problema en la Argentina? Que lo explicó muy bien María. Es que se crea empleo, pero se crea empleo informal. Aquel empleo que el trabajador no está registrado, por lo tanto no tiene aportes, está en negro. Entonces lo que se busca en realidad cuando se trata de buscar crecimiento económico es que la mayoría de los trabajadores que están en un sistema totalmente en negro pasen al sistema en blanco. Si se logra eso, se habrá logrado el éxito. Si no, obviamente será un fracaso. David. Bueno, varias cosas. Respecto a lo último, la importancia del proyecto de ley de modernización laboral, ¿no? En muchos de estos aspectos que acaba de mencionar Carlos. Y después, respecto también a lo que decía María, es claro que también estamos ante un cambio de modelo económico, donde parte de ese cambio significa mayor apertura y levantamiento de algunas protecciones. Entonces ahí tenés sectores como el textil que lo sufren más, algunos sectores industriales que lo sufren más, que son sectores que están complicados a nivel global, digamos. El industrial europeo y el industrial norteamericano, y lo vemos claramente con la política de Trump, se están quejando de la imposibilidad de competirle a China, ¿no? En términos industriales. Entonces, ahí claramente, bueno, va a haber sectores que destruyen empleo, y estamos hablando también de las inversiones en energía, en minería, efecto en campo, que son los sectores que crean empleo. Entonces va a haber un rebalanceo, y en ese rebalanceo, obviamente, al que le toca es sumamente catastrófico, y también se siente más en zonas urbanas como Gran Buenos Aires o Gran Córdoba, digamos, son el tipo de ciudades donde se sienten esos efectos más negativos. Y después también estamos ante un cambio de modelo, y nos podemos ir al comercio, por ejemplo, ante un cambio a nivel global también de la forma en que compramos, ¿no? Cada vez más con el e-commerce. Entonces cuando uno ve las estadísticas de consumo, están bien, pero vas y le haces una nota a muchos comerciantes y te dicen, no, cada vez vendemos menos. Bueno, pero porque también está cambiando la forma en la que la gente consume. Y después también otros sectores como, por ejemplo, restaurantes y algún tipo de consumo más diario, que en algunos momentos de la plena crisis 2022-2023 nos llamaba la atención, che, pero Palermo está lleno y no hay una crisis terrible. Y en ese momento decíamos, bueno, son algunas, igual que la construcción, son algunas de las brechas, de los brotes verdes de la brecha. Che, como tu plata no vale nada y vos no podés ahorrar para comprarte un auto, para comprarte una casa, para comprarte un electrodoméstico, y vas a ese consumo porque tampoco la plata te rinde, ¿no? Entonces, ahora que alguien puede estar pensando en un crédito UVA, que en términos de salario los electrodomésticos se abarataron mucho, en términos de salario los autos se abarataron mucho, los viajes internacionales, y eso también lo reflejan las estadísticas de turismo, se abarataron mucho en términos de salario. Los números hace 2 días, los dio Carlos. Exactamente. Cambia el consumo. Che, bueno, yo dejo de consumir alguno de ese consumo de inmediato y lo convierto en consumo por ahí de durables, porque ha cambiado mucho el precio relativo de las cosas en la economía. Hay un punto importante. Hoy, por ejemplo, hay un caso, y yendo a los cierres, hoy cerró una fábrica de una empresa muy importante de calzado en Misiones. Ok. Cerró. Sí. Ahora, ¿por qué termina cerrando? Por un tema, obviamente, que no da la competitividad en el tema salario, y no da la competitividad de golpe que te aparezca un Shein. Yo digo, cuando aparece un Shein en cualquiera de los rubros que hay en la Argentina, y Shein apareció, y a la industria textil prácticamente le pegó un golpe terrible. ¿Pero por qué? Porque la Argentina estaba acostumbrada a pagar precios que en realidad no se pagan. Entonces, ahora nosotros estamos pagando los precios que
son los precios que puede pagar el argentino. Pero ahí cuando marcan, y Carlos, bueno... está Te voy a dar un caso. Un par de zapatillas del año pasado, promedio, valía $80. Es que Hoy eso... conseguís un par de zapatillas por $45 a $50. Por eso, y María, ya que lo menciona Carlos, abro la pregunta. La ventana de enfrente, es decir, el textil, marca que la carga impositiva es lo que atenta contra la competitividad, como marca Carlos, de los dispositivos de China, de Estados Unidos, todo lo que sea de afuera, ¿sí? Para importar. Como dice Carlos, te metes hoy en Amazon o cualquiera y compras lo que quieras. En algún momento se va a revisar. La discusión también eso. estuvo planteada esta semana con Techint. Bueno, ni hablar. Una discusión que son los impuestos y la por protección. Tenés que considerar los impuestos y la protección que Argentina le daba a determinados sectores. ¿Eso y puede ahora cambiar? no están protegidos. Bueno, acá hay un tema, porque por ejemplo en el tema textil, y de hecho ayer creo que en este canal estaban hablando, había un debate, no sé si en este o en otro, o estuvieron por todos lados. Anoche explicando, claro, explicando el tema. Hay muchos rubros textiles que también importaban insumos y con la brecha no podían importar o era imposible, con lo cual la apertura no es que perjudica necesariamente, es un camino de ida y vuelta. Y acá hay que poner en perspectiva, la apertura argentina está dentro del Mercosur todavía. El Mercosur sigue teniendo alícuotas altas. No es que la protección es cero, sigue siendo 20% el arancel externo común textil. Se bajó de 35 a 20, que es lo que tiene la región, el bloque Mercosur. No es que es cero como en otras partes del mundo, o Chile, que tiene menos aranceles. Dicho esto, también poder importar insumos para algunos rubros textiles fue importante, porque antes no tenía materia prima para poder producir. Lo que pasa es que no es solamente los impuestos, que sí es una parte, nacionales y provinciales, sino también cómo era la estructura productiva, cómo era el sistema de crédito, de financiación, es decir, cambió todo muy fuerte y hay partes que todavía no cambiaron, es decir, la forma de trabajar en las empresas, los recursos que usabas para hacer lobby, para conseguir una CIRA, o informarle al gobierno costos, como había que hacer. Todo ese esfuerzo durante años era de espaldas al consumidor, que se quería sacar los pesos encima y compraba lo que pudiera porque ese peso, con inflación creciente, valía cada vez menos. Entonces, ese cambio es muy grande. Entonces, esas cosas también hay que ponerlas en la balanza y es una sumatoria que creo que es un año 2026 donde va a ser muy importante el esfuerzo que se haga en todo nivel. Discutir impuestos, que creo que hay discusión, va a haber discusión en el Congreso, discutir impuestos provinciales y municipales, que algunos los aumentaron en vez de bajarlos, sí, ¿no? Eso es claro. Una locura. Y además, el tema del financiamiento más bajo y empezar en puertas adentro en las empresas a mirar también los procesos, los costos, el trato con los proveedores, las estrategias. Antes convenía estoquearse y vender poco porque lo que valía frente a la inflación era quedarte con la mercadería. El que se quedó con mucho stock hoy tal vez consigue más barato los insumos que antes. Entonces es difícil esa ecuación, es muy drástico el cambio de una economía que estaba con inflación de 2 dígitos por mes a una inflación que hoy sigue siendo alta, pero está muy lejos de esos números, ¿no? Y con perspectiva de que siga bajando. Una cosita nada más sumar para identificar la anomalía de la que veníamos, ¿no? Y que en textiles y tecnologías es donde más se ve. El flujo de argentinos cruzando a Chile y atascado totalmente un fin de semana largo cualquiera del año, para gente volverse con el auto lleno de cosas, eso te marca la anomalía de donde estabas. Digo, más allá que uno puede discutir sí, no, falta tal cosa, deberíamos mejorar tal otra para que la cancha sea igual, etcétera, marcar desde dónde, desde la fuera de la normalidad donde estábamos. Si me permiten, abro un breve paréntesis, ya seguimos con la mesa económica, pero tenemos información urgente en La Nación Más. Si bancás a Javier Milei, suscríbete y deja tu like.